Dale, presentate. O Bueno, saludos. hola, buenas tardes, Cecilia Fernández y Martina y las chicas. Me pidieron que les cuente un poquitito sobre mis comienzos, pero como ya ven la edad que tengo, de mis comienzos hasta acá podríamos estar conversando demasiado. Les cuento sí algo importante que me pasó, que fue mi vínculo con Berta Braslaski. Yo fui su becaria. Y Berta Braslaski era una persona de no hablar mucho, pero hacer buenas preguntas. Me hubiera gustado poder hacer ahora lo mismo, porque una gran personalidad en el mundo de la lectoescritura y la alfabetización. Berta se había peleado mucho con Pablo Freire, porque Pablo Freire buscaba para aprendizajes vulnerables, buscaba que se realizaran en el mismo lugar donde vivía la persona o el grupo, el asentamiento, el barrio. Y Berta defendía la escuela como el espacio más adecuado para la alfabetización. Y se escribieron cartas y cartas que yo tuve la suerte de leer y que creo que después algunas fueron publicadas, pero lo que más me asombraba era el respeto y la tolerancia que había entre los dos en las preguntas y en las respuestas. Me gustaría poder ser tolerante de la misma manera con cosas tontas que escucho muchas veces sobre la alfabetización. Pero me enojo. Para ustedes, el principal mensaje como legado de Berta hacia mí, pero que me parece que es muy útil para todos, es el hecho de que me haya hecho reflexionar en Lev Vygotsky, en la zona de desarrollo próximo. Creo que todo lo que hice después lo hice pensando en la zona de desarrollo próximo. No puede existir un maestro que no sepa lo que es poder mirar al grupo de niños, a los niños o a un niño en particular y decir, ¿en dónde está? ¿En dónde está? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Qué potencial tiene? Porque tiene todas las posibilidades, pero tiene un punto de partida que es la zona real. A partir de la zona real viene la idea de, bueno, ¿cuál es la zona potencial? Que es la de desarrollo próximo. Y ahí se une la noción de andamiaje de Brunner. ¿Qué instrumentos, qué le doy para, como adulto o pensando también en el grupo de chicos que lo pueden acompañar, qué le doy para que pueda llegar a donde motivadamente quiere llegar? Imaginemos un chico que va a andar en bicicleta, que quiere andar en bicicleta, pero no puede andar en bicicleta todavía. Entonces lo que hace es o tirarse arriba de una bicicleta, golpearse, o esperar que un amigo, un hermano, el chico del barrio lo ayude, o pedirle al papá que lo suba a la bicicleta y haga lo que se llama andamiaje. Todos estos son segmentos de lo que puede ser un andamiaje. Lo mismo pasa en una situación de lectoescritura. Si sé que está ahí, que tiene, bueno, ustedes lo llaman hipótesis, la silábica, y tiene que llegar a la alfabética, ¿qué hago yo? Yo sé lo quiero activo, lo quiero andando en bicicleta, pero también ¿qué hago yo como adulto? Si el andamiaje es muy fuerte, lo anulo, porque no llega él a construir la idea que lo va a asegurar en eso. Pero si el andamiaje es un poco intervención, intervención afectiva, intervención no aduladora, pero sí intervención positiva, eso funciona. La imagen que da Lev Vygotsky de esto, que a mí me gusta muchísimo, es la de un hortelano. El hortelano sale a la huerta, hay hortelanos maestros que salen a la huerta y miran y dicen, uy, qué bien han crecido mis plantas, han llegado a su máximo potencial. Pero hay otros que también ven las que no han llegado. Y ese es el mejor hortelano, el que se empieza a preguntar cómo ayudo, qué tutor le pongo, a qué me dedico, qué hago con estas otras y cómo puedo remover la tierra para que crezca.
El ejemplo es de Lev Vygotsky, de principios del siglo pasado, y sigue estando en vigencia en mi mente y en el potencial de todo lo que ustedes puedan hacer en la escuela. En el año 89, les cuento esto porque la pregunta es sobre cómo se puede ayudar, cuál es el andamiaje, en el caso específico de la lectura y la escritura, y en general de la alfabetización. En el año 89 empecé a trabajar en la Universidad de Buenos Aires con el equipo de Ana Borsone, que era un gran equipo, pero también con el equipo de Ciencias de la Educación de Teresa Sirven y con el equipo de Lingüística, en aquel tiempo conducido por Beatriz Lavandera. Esto lo resumo, pero porque para ustedes son a lo mejor solo nombres, pero la primera propuesta que hice de andamiaje, y yo lo veía así, tenía dos patas serían. Una era la comunicación y la otra era los aspectos lingüísticos de la comunicación. Entonces, de los aspectos lingüísticos de la comunicación, me esmeré mucho en aprender sobre sociolingüística. Y de los aspectos psicológicos, psicolingüística. Y ahí empiezo a ver dónde estaba el andamiaje, que estaba en el lenguaje. ¿Y en el lenguaje cómo? ¿De qué forma? En situaciones variadas de lectura y escritura. Y así surge el programa ECO. Experiencias comunicativas en situaciones variadas de lectura y escritura. Y el andamiaje estaba dado por una serie de acciones que están dentro del programa y que mi nieta me dijo que estaba digitalizado y me lo mandó, así que se los puedo mandar para que vean, o si no les puedo mandar los fragmentos de donde se hablan de las acciones estas. Pero lo interesante de este programa es que se experimentó en chicos en situación altamente vulnerable, en escuelas con chicos que no aprendían o aprendían muy poco y algunos que aprendían porque ya tenían alguna experiencia con la escritura, pero entonces el programa nunca fue evaluado con mediciones de varias variables como cuántos aprendieron, cuántos no aprendieron, pero sí hicimos diagnósticos tremendamente relacionados con los docentes. Los docentes trabajaban con nosotros y ahí vimos que había una factibilidad con gente que tenía muchas ganas de trabajar y había poca factibilidad con personas que no tenían ninguna ganas de trabajar, como por ejemplo justamente era una de las docentes de primer grado, que la primera vez que un chiquito una nena rayó la pared cuando ella hablaba, y esa nena nunca había escrito nada, no tenía escrito nada ni en su cuaderno ni en ningún lado. Ella la retó y la mandó a sentarse lejos de la pared. Y entonces esa fue la primera negociación que hicimos con ella, que fue conversar acerca de la gran oportunidad que hubiera tenido de hacer afiches y contándole a los chicos que qué bien que ella se le había ocurrido hacer un afiche, pero que los afiches se hacían pegando hojitas en la pared para que todos tuvieran espacio. Pero en lugar de trabajar esa zona de desarrollo que por primera vez se veía abrirse, la apagó. Y esto pasa en muchísimas circunstancias. Los chicos tienen muchas dificultades, no solo los de zonas vulnerables, que se llaman dificultades específicas del aprendizaje y que generalmente no son diagnosticadas y sin embargo están sentadas en el aula. Las dificultades. Claro, eso tiene que ver con desnaturalizar prácticas, por ejemplo, de si se escribe, dónde se escribe, escribir en el cuaderno, como Sí, dar por sentado que todos escribimos en el cuaderno y no claro. necesariamente todos tenemos un cuaderno, aunque lo tengamos ahí, no en la casa, Y a lo no mejor no es el lugar oportuno en que ese contexto permite el acceso, porque nosotros tenemos distintas percepciones del mundo. Hay una gran variación en las personas que están sentadas allí como estudiantes. Entonces, lo bueno es poder intervenir al modo que
al modo que ellos necesitan. Y eso es la zona de desarrollo próximo, eso es el andamiaje, eso es cuando el alumno observa, por eso la observación es tan importante en el aula, por eso es tan importante el maestro que está enseñando y el maestro que observa. A veces es el mismo por una situación clara de que acá las cosas no funcionan bien, pero bueno, en los países desarrollados están los dos. El programa tenía estas acciones que, por supuesto, no voy ahora a detenerme en ellas, pero que sí están relacionadas con la conciencia fonológica, la conciencia léxica, la oportunidad de trabajar con etiquetas, con elementos del mercado, con traer las latas, las botellas, todo lo que haya en casa y llenar el aula de elementos para poder vivir las experiencias, donde a veces se esconden o a veces se muestran como en el juego de la verdulería, y mucho de tiempo de compartir y mucho de escritura espontánea legal. Escribe como escribe y tiene un sentido y él mismo lo lee, aunque sepamos que no está usando el código. Y en otros casos intervenimos a nivel de las palabras, a nivel de las oraciones, a nivel de los fonemas, porque la psicogénesis se trabaja mucho en el primer nivel, que es obvio porque cualquiera que ingresa a la lectoescritura tiene algún nivel silábico ya desarrollado. En cambio, cuando uno está trabajando sabe que hay un prerequisito, que es la conciencia fonológica, que se desarrolla junto con las demás, y que si no está en todas las situaciones que estoy mirando como dificultades específicas del aprendizaje, que van un rango altísimo de dificultades que van desde la dislexia, la disgrafia fonológica, la disgrafia motriz, las dispraxias y así. Entonces yo lo sé y lo sé por experiencia y lo sé por mi trabajo, que cuando abordo a una personita o un chico más grande que ha tenido grandes dificultades de aprendizaje y hago juegos de conciencia fonológica, empieza a tener otra perspectiva sobre el lenguaje. Ana Manrique lo entendió mal, creo yo. Orsone se llama ahora. Y además de hacer con el programa ECO, que era nuestro, hizo su tesis doctoral, después llevó la tesis doctoral a las provincias, a las escuelas, y trabajó sola y con un equipo grande de gente también de las provincias para hacer enseñanza estructurada. Dejó de ser constructivista, dejó de ser zona de desarrollo próximo, dejó de ver al chico como lo ve el constructivismo, y lo que ahora está diciendo es que todos tienen que alfabetizarse en primer grado o incluso en jardín, y que la conciencia fonológica es la que funciona mágicamente como, no hay magia, no hay magia. El programa Nuevas Propuestas desde la Investigación y la Práctica, Lectura y Escritura, el programa ECOS, iba acompañado también con un libro de lectura que fue la primera novela que se escribió para niños en el país. Había un astronauta que se caía en el techo de una escuela y casi estaba aprendiendo a hablar el idioma de la lectura y la escritura, por eso hablaba con las letras separadas, con los fonemas, las letras, y todo el juego se armaba alrededor de ese personaje que después tenía que volver a su planeta. Esa experiencia también fue muy rica, porque fue un libro que tuvo mucha vigencia en muchísimas escuelas, desde donde empezaron a escribirme, desde las escuelas, y tuve que dar charlas, seminarios y otras cuestiones, y que después, cuando ya me vine a vivir a la provincia, me sirvió para tener un conocimiento / reconocimiento por el cual pude entrar a las escuelas y también trabajar con los docentes y trabajar con los chicos con dificultades, con los directivos, y que hicieran espacios diferentes para la alfabetización. Sé que están haciendo muchísimas experiencias que Martina me cuenta y que son muy útiles, están analizando las intervenciones, y me gustaría muchísimo
por que me las compartan o me compartan las preguntas que tienen sobre eso y poderles dar algún fundamento de todo lo que dije hasta ahora y algunas otras cosas. Estamos. Claro. Bueno, les dejo el, el texto digitalizado que Martina me mandó y les dejo también toda mi inquietud de que me encantaría compartir la riqueza de todo lo que vienen haciendo con la profesora Cecilia y a Cecilia que también, con Cecilia que también podamos compartir experiencias y preguntas porque se aprende preguntándose. Gracias.